Buenos días, hermanos y hermanas, bienvenidos al culto de esta mañana en adoración a nuestro Dios. Comenzamos con la oración de afirmación por nuestra hermana Alma Soto. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a tener un momento de oración. Oremos. Amante Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos, Señor. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Y te damos gracias, Señor, por el amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por tu misericordia, Señor. Yo te pido, Señor, en esta mañana, que tú estés, Señor, con cada hermano en cada hogar de nuestra familia, Señor, en estos momentos. Y que tu Espíritu Santo se pase en medio de ellos, Señor. Digno eres de ser alabado, Señor. Te amamos, Señor, te necesitamos, Señor. Tú eres nuestra estrella de la mañana, Jesús. Y estás presto siempre para bendecirnos. Oh Padre, que nuestros corazones sean sinceros, Señor. Que tengamos oídos sensibles para tu palabra. Te necesitamos. Pasa carbón encendido, Señor, por los labios de nuestro pastor. Bendícelo. Que una doble porción de tu Espíritu Santo sea sobre de él, sobre su hogar, Jesús. Que traiga palabras frescas, Señor, para nuestras vidas. Bendice, Señor, a tu pueblo en estos momentos. Ten misericordia, Señor. Y aún con lo que está pasando, Señor, en el mundo, no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Confiamos en ti, Señor, que tú guardas a tu pueblo, tú guardas a cada hermano, Señor. Tu cubierta está sobre nosotros. No tenemos que tener miedo, porque tú nos proteges, Señor. Te tenemos como nuestro Señor. Bendito sea tu nombre en estos momentos. Te alabamos, Señor, te necesitamos. Te amamos, Señor, sobre todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, nuestra hermana Alma, por esa oración. Ahora vamos a mirar un pasaje bíblico que se encuentra en Romanos 8, del 35 al 39. Romanos 8, del 35 al 39. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, hermanos, damos gracias a Dios por esa palabra y meditemos en ella. Su amor es más grande que nada. En este momento vamos a tener nuestra primera alabanza al Señor. Bendiga, iglesia, somos la familia Santiago y vamos a adorar al Señor por medio del canto Cristo te entonamos. Te adoramos a ti.
Seguimos, hermanos y hermanas, en nuestro culto hoy con la oración de confesión de pecado y pedimos a nuestra hermana Manina Aracena que nos dirige en esa oración. Dios le bendiga, queridos hermanos. Vamos a tener la oración de confesión de nuestro pecado. Amante Dios y Padre que moras en los cielos, gracias te damos en estos momentos, Señor. Gracias te damos por encontrarnos todos reunidos, alabando y glorificando tu santo y bendito nombre. Ahora, oh Padre, estamos aquí en la confesión de nuestro pecado, Señor. Tú nos conoces, tú sabes cada corazón presente aquí, Señor. Tú sabes, oh Señor, cómo estamos, Padre Santo, estamos buscando de ti para aprender más de tu palabra. Perdona nuestro pecado, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestra mirada, nuestro pensamiento, nuestro caminar, nuestro hablar, Padre. Ayúdanos a estar más unidos a tu palabra y a tu santísimo, sagrado nombre, Padre. Ayúdanos, oh Señor, que cada día nosotros podamos tener temor, Señor, tuyo, que nosotros podamos estar siempre alertos a tu palabra, Señor, a lo que tú nos dices, como dice en Romanos 5:8, Padre. Mas Dios encarece sus caridad para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que tu venida está cerca y que un día vamos a encontrarnos contigo. Ayúdanos y perdónanos cada día más y límpianos de toda maldad. Que todo esto te lo pido en el nombre sagrado de tu Hijo Jesucristo. Amén. Abrazo. Besos para todos y Dios le bendiga. Gracias, nuestra hermana Manina, por esta oración y gracias al Señor por su perdón de nuestros pecados. Ahora vamos a seguir adorando al Señor con la segunda alabanza de hoy. Acompáñanos cantando y alabando al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Hace unos días nuestro pastor predicaba sobre los caminantes de Emaús. La conversación que ellos llevaban hizo que Jesús se les apareciera en el camino. Y dijo algo muy hermoso que se me grabó en el corazón. Si tú y yo conversamos todos los días con Jesús, en algún momento Él nos visitará. Por eso en esta mañana mi alabanza se titula Mi pensamiento eres tú, Señor. Escucha la letra. Gracias, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú te has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor.
Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Así es, Dios nos ha dado todo en la vida. Hermanos y hermanas, vamos ahora en este momento pedir a nuestra hermana Ali Camacho que nos dirige en la oración de iluminación. Dios les bendiga, hermano. En esta mañana quisiera compartir con ustedes unas palabras de oración, afirmando que nuestro Dios está con nosotros. A Él le damos gracias en esta mañana y afirmamos que Él tiene todo bajo control. Oremos. Padre y Señor de nuestras vidas, gracias te damos en este día, Señor, porque tú nos has dado la vida, porque a pesar de las crisis que vivimos a nivel mundial, sabemos, oh Dios, que tú tienes todo el control. Y si vivimos, Señor, para ti vivimos. Y si morimos, para ti morimos. En esta mañana, Señor, te pido que tú tengas control de este culto, que tú bendigas a cada uno de los hermanos que han de tomar parte en el mismo, que bendigas a nuestro pastor en la proclamación del mensaje y a cada uno de los hermanos que en esta mañana se conectan para estar unidos, no cerca, sino en la distancia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido todas estas cosas. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermana Ali, por esa oración de iluminación. Y ahora damos la bienvenida a nuestro pastor David Valentín, que nos traerá el mensaje de hoy que Dios ha puesto en su corazón. Atendamos a su palabra para que Dios nos ayude a ser edificados. En esta mañana le invito a que busquen en su Biblia el libro de los Hechos. Hechos capítulo 10, versículo del 24 al 47. Nuevamente busquen en su Biblia el libro de los Hechos, capítulo 10, del versículo 24 hasta el 47. Este pasaje lo estoy utilizando hoy porque sigue esa secuencia que vengo trayendo domingo tras domingo tras domingo. Y es las cosas que noto de la obra de Dios en la casa. Es increíble cada vez que leo
y me encuentra con otro pasaje y otro pasaje y otro pasaje, donde Dios obra en la casa. Por tanto, tú y yo que nos vemos hoy en nuestras casas por causa del coronavirus, podemos comenzar a interpretar por qué Dios nos ha sacado del templo y nos ha enviado a las casas nuestras. Y cuando noto la comparación, me quedo totalmente impresionado de cómo Dios hace las cosas. Cómo Dios hace las cosas. Por tanto, yo no creo que tú y yo en este domingo estamos en nuestra casa es por pura coincidencia. Dios tiene un propósito. Y esto me lleva al capítulo 10 del libro de los Hechos, porque se trata de lo que yo llamo el Pentecostés gentil. El domingo pasado celebramos el día de Pentecostés, pero eso tenía que ver con todo el judaísmo y todo lo que eran las celebraciones judías. Pero en el capítulo 10 encontramos un fenómeno totalmente distinto, pero que sucede en la casa, como sucedió el día de Pentecostés. 120 estaban reunidos y estaban en la casa y el Espíritu Santo le llegó y cayó sobre todos ellos. De igual manera, encontramos otro reencuentro con el Espíritu Santo en la casa, pero ahora de uno llamado Cornelio. Lo interesante de este pasaje bíblico es que verdaderamente comienza del capítulo 10:1 y termina en el 11:18. Lo que llamaría yo la saga, una breve saga de Pedro con Cornelio. Y yo le he llamado diferentes revelaciones, pero que tienen la misma meta. Del capítulo 10:1 hasta el 8, tenemos la revelación de Dios en la casa donde está Pedro. Luego, del capítulo 10:8 hasta el 48, tenemos la revelación de Dios en la casa de Cornelio. Luego de eso, del 10, verdaderamente 30 y pico en adelante, hasta el 48, tenemos la revelación del Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Y finalmente del 11:1 al 18 tenemos el resumen de Pedro de la revelación del Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Por lo tanto, es bien importante yo enseñarles cómo esto está bosquejado internamente. Pero a la hora de la verdad, yo solamente me voy a suscribir al capítulo 10, del 24 hasta el 48. Me voy a mantener ahí. Ahí no termina el cuento, pero ahí yo creo que es el corazón de todo. Para entender esto, hay dos visitaciones que se dan previamente. Primero, esta historia empieza con un centurión romano, ¿verdad? De la corte de la italiana, en Cesarea. Cesarea es una ciudad que construyó Herodes el Grande, obviamente para honrar el emperador de aquel momento. Era una ciudad marítima, cerca, ¿verdad?, de la parte
de la playa, pero en la zona de Galilea, o mejor dicho, perdón, Samaria. Samaria. O Galilea. Galilea, porque estoy confundiendo con Job, ¿verdad? O Jope, que sí está en la área de Samaria. Ese lugar que se le llamaba Cesarea era el centro del imperio romano en esa región. Sí, en Pentecostés, Jerusalén era la ciudad central del pueblo de Israel. Cesarea era la ciudad central del gobierno romano, del imperio romano. Y aquí, interesante que vemos que este hombre Cornelio es muy diferente a los centuriones, que significa que tenía entre 80 y 100 hombres debajo de él. Él pertenecía a una corte bien importante de allí, que es una persona de poder, una persona de influencia. Y dice que este hombre era un hombre temeroso de Dios. Dice que este hombre oraba y daba limosnas a las personas. Interesante, cuando yo investigué esa palabra limosna, es una palabra que en el texto significa el que es una persona misericordiosa, el que es una persona que siempre estaba buscando el beneficio del pobre. Interesante, este hombre entendió muy bien su posición. Yo estoy en un lugar de autoridad y poder, pero no para lucrarme, sino para ayudar a personas desventajadas. Por eso es que esta figura de Cornelio era una figura bien interesante, bien única para una persona que es el conquistador de esa tierra. Este es supuestamente el que está explotando el país. Él representaba el poder opresor de esa gente. Mas, tanto en ese poder, no lo estaba ejerciendo. No estaba explotando a la gente, ni sacando beneficio. Inclusive el pasaje enseña que ese día él estaba orando, y en la hora novena, dice el texto, que eso sería equivalente a las 3 de la tarde, que es la última oraciones que se hacen desde el templo, y que también era la hora en que Cristo en la cruz entregó su espíritu. Fuera la novena hora. Y es interesante que este hombre, en esa misma hora, en la hora de la oración final del templo, en la hora en que Jesús integró su espíritu, es la hora que él está orando. Para enseñarte lo piadoso que era este hombre. Y dice el texto bíblico que cuando él estaba orando, en ese mismo día, de momento se le aparece un ángel, o un mensajero, porque eso es lo que significa lo mismo, pero un ángel. Y le decía Cornelio, o sea, eso me encanta porque Dios a los justos los conoce por nombre. Los conoce personalmente. Este hombre era conocido para Dios. Cornelio, centurión romano, opresor de esta gente. Eso no fue lo que dijo. Dios dijo Cornelio. Y dice que el pasaje bíblico que Cornelio lo miró fijamente. Y espantado porque dice, se le apareció un ángel. ¿Cuántos de ustedes han tenido la bendición de ver un ángel? Yo te garantizo ahí que va a entrar en un terror porque debe ser algo totalmente fuera de lo que uno piensa. Aunque algunas, dice la Biblia, que algunos gente ni sabía que eran
ángeles y lo hospedaron, no sabían qué eran. Pero este pasaje dice que se quedó aterrorizado, espantado. ¿Quién es este? ¿Y cómo se metió en mi casa? ¿Cómo ha pasado a través de los soldados que tengo aquí? Y llegó. Y entonces me encanta el texto mío que dice, que Cornelio dice, ¿qué pasa, Señor? Eso casi me suena como una frase muy común. ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Por qué tú estás aquí? Que es muchas veces la pregunta que le podemos estar dando todos los días en nuestra vida cuando decimos, Señor, ¿pero qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Qué es lo que está pasando en mi trabajo? ¿Qué es lo que está pasando en mi familia? ¿Qué es lo que está pasando en mi hogar? Señor, ¿qué es lo que está pasando en mi comunidad? ¿Qué es lo que está pasando en mi iglesia? Es una de las preguntas que siempre nos hacemos como cuando algo viene a nuestras vidas que está fuera de la norma. Bueno, lo primero que le dice el ángel de que viene de parte de Dios, tus oraciones y tus limosnas han subido al cielo. What? Este hombre era un romano convertido al judaísmo. Y él era un hombre de oración y una persona que daba limosna. Y dice que estas acciones de él alcanzaron la atención de Dios. Hermano, la salvación es por gracia, pero eso, eso no es por obra. Pero, hermano, hay cosas que nosotros hacemos por gracia y por amor a Dios que Dios la ve y Dios la valida. Obviamente a este hombre le está faltando algo más, pero lo que está haciendo, lo que él sabe hasta este momento, porque no puede ser la otra cosa, porque él solo puede hacer lo que hasta ese momento Dios le ha revelado, Dios lo valida, Dios lo alaba, Dios lo reconoce. Imagínate tú y yo, que si hemos venido a los pies de Cristo, que tenemos la gracia, que tenemos el Espíritu Santo, cuánto más Dios nos esperará de nosotros, que somos sus hijos y sus siervos. Entonces dice que lo que está haciendo hasta ahora ha llegado contrario a la posición que está ejerciendo allí. Y le dice, yo quiero que tú envíes unos varones que vaya a la ciudad de Jope y me busca una persona allí que se llama Simón, que tiene por sobrenombre Pedro y que está viviendo en una casa de un Simón curtidor que tiene una casa en el mar. Eso me parece espectacular, porque ¿por qué te digo esto? Yo no sé cómo Simón puede estar en casa de un curtidor. Un curtidor es una persona que brega con los pieles de los animales, haciéndolo automáticamente impuro. Entonces digo, ok, como un Simón Pedro puede estar en la casa de otro Simón, que su trabajo es algo que la ley levítica y las costumbres judías condenan como algo impuro. Interesante, ¿verdad? Y estaba cerca de una casa de mar, y no vamos a meterme esa idea de casa de mar porque me recuerda a Puerto Rico y entonces entro en una crítica, en crisis. Y hizo caso lo que ese ángel le dijo, que consiguió su gente, mira, vete a Jope y llega a la ciudad, y a la casa de fulano y tal, y procura a fulano y tal. Entonces el pasaje dice que salieron.
Mientras eso se está dando en una casa, como Dios se está revelando acá, en una casa de un gentil, ¿verdad? Acá, cuando una persona que la mayoría de la gente de ese tiempo de la fe judía es la persona menos indicado para que recibiera algún tipo de revelación de parte de Dios. Porque no te olvides, hasta este momento los judíos solamente predicaban a los judíos, así. A los judíos de la raza judía, de la línea judía. Por tanto, ya tú ves que Dios está bregando y va a entrar bregando con el prejuicio racial que tiene los judíos que supuestamente proclaman el evangelio de Cristo, por lo menos los apóstoles. Y es interesante que nosotros estamos bregando una realidad en Estados Unidos descomunal, la desventaja racial, especialmente la injusticia y la crueldad que le hicieron a George, de la manera en que lo mataron las autoridades. Damos gracias de Cornelio es contrario, su ejemplo contrario a las autoridades, siendo él autoridad. Mientras eso se estaba dando allá, por acá, en la ciudad de Jope, nos dice el texto bíblico que ahí estaba Pedro. Y de momento Pedro dijo, eran como las 12 al mediodía, que aquí le dicen, ¿verdad?, la hora sexta. Y él dice, mira, voy a subir al aposento y voy a orar mientras se está cocinando la comida, porque yo tengo hambre, ¿verdad? Porque yo tengo hambre, déme subir y orar, aprovechando el tiempo. Y le dice el pasaje bíblico fenomenalmente, que estando ya arriba, orando, de nuevo observa las comparaciones entre las dos casas. Cornelio ora, un ángel se le revela. Simón está orando y empieza a tener una visión del cielo. Ve un manto descendiendo con todo tipo de animal. Y luego escucha una voz que le dice, mata y come. Y Pedro le responde, Señor, yo nunca he comido animales inmundos. Y aquí viene el regaño celestial. Pedro, yo que te he puesto aquí para predicar el evangelio, para proclamar el mensaje de la salvación, no llame a ningún hombre común o impuro. Es interesante que en el texto original esas dos palabras son más fuertes de lo que nosotros pensamos. La palabra que él usa ahí para común es la palabra sucios. Parece que los judíos tenían dos mundos, judío y el gentil. Más nada, no existe. Así dividieron el mundo. Y una palabra significa, esta gente son unos sucios. Y la otra palabra, que es la palabra impuros, que eso implica hasta de raza, práctica, religión, fe. Por tanto, estas dos palabras que usa el Señor a contestarle a Pedro, él está corrigiendo la mentalidad que Pedro tiene sobre los hombres. Hermano, no podemos seguir llamando a la gente, este no sirve, este es una porquería, este es así. No. Todo ser humano tiene la imagen de Dios. Y solo por eso debe de respetarlo. Y Cristo murió por todos, no por uno. Y hay gente que tienen el problema de clasificar a la gente y no debemos. Nadie está fuera del alcance de Dios. Nadie.
Nadie, hermano. Y entonces Dios lo corrige. Dice, no llama inmundo lo que yo he limpiado. La cosa es que esto sucedió a la tercera la vencida, y entonces subió al cielo. El manto se fue, la visión se fue. Y él a todo esto, dice el texto bíblico, que Pedro estaba como pensando, ¿qué rayo es esto? Y de momento, hello, excuse me, esta es la casa de Simón el curtidor. Sí, señor. Aquí reside Pedro, ¿verdad? Simón, el que es también llamado por Pedro. Y dice, sí. Y en ese momento recibe una voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dice a Pedro, he aquí 3 varones te buscan. Así que levántate, baja y ve con ellos, sin dudar, porque yo los he enviado. Wow. Los que llegan a la casa son romanos, soldados. Y dice que ¿qué? Es como lo que mucha gente ahora está en temor. Porque si llega un policía a tu casa, eso es que te van a arrestar. Si llega el policía, y ahora como están las cosas, cuidado si no te matan. No te estén matando. ¿Sabes? Tú tienes que, aquí Pedro estaba diciendo, no, yo lo que voy a salir corriendo, pero Dios le dijo a él, por el Espíritu Santo, vete con estos 3. Vete. Es crucial, hermanos, que nosotros escuchemos la voz del Espíritu en todos los asuntos, y especialmente cuando tenemos que mudarnos sin querer queriendo. Cuando Dios nos llama de un lugar y dice, ahora tienes que ir a otro lugar. Sea trabajo, sea casa, sea apartamento, como sea. Es crucial que tenga en tu corazón y hayas podido distinguir la voz del Espíritu cuando te habla. Es crucial y eso coge tiempo, eso coge mucha oración, mucha búsqueda de Dios. Pero observa que finalmente Pedro cede después que el Espíritu Santo le dice, vete con estos hombres. Sin dudar, o sea, no le dio tiempo ni para pensarlo 2 veces. No se olvide que aquí hay una conexión entre la visión y la voz del Espíritu. Dios habló a Pedro por visión. Ahora una segunda vez por el Espíritu Santo. Y a Cornelio le habló, ambos en la casa. Dios está hablando a ambos en su propio lugar, en su propia casa. Y eso me lleva a lo siguiente. Tú estás en tu casa, yo estoy en mi casa. Pero no significa que estemos descomunicados de Dios. Y no significa que Dios no te puede hablar a ti en tu casa. A lo mejor es por eso que Dios nos tiene metido en las casas. Porque es tiempo que empezamos a escuchar la voz del Señor. La revelación de Dios en nuestros hogares. Es tiempo de llevar a Dios a casa. Y aquí hay 2 familias contrarias, gentil y judío. Uno en Cesarea, otro en Jope. Pero ambos están recibiendo revelación en su casa. Ambos. Ahora, a mí me fascina lo que estos textos enseñan. Porque, hermano, quiero decirle, cuidado con los que te dicen así.
Mira, el Señor me dio una palabra. Si el Señor tiene una palabra para ti. O si eres de otra iglesia, mira, si te habla en lengua, dice, así dice el Señor. Cuando alguien te dice eso, lo primero que usted va a hacer es gracias. Gracias. ¿Ok? Porque uno debe ser cortés. ¿Ok? Y le vas a decir lo segundo. Voy a orar para que el Señor me confirme eso. Porque en estos pasajes bíblicos, a los dos, cuando Dios le habló a Cornelio y le habló a Pedro, a ambos confirmó. Porque cuando siguió las instrucciones y los soldados llegaron a la casa, confirmación. Confirmación. Y Pedro cuando vio la visión y le tocaron la casa y el Espíritu Santo son tres. Confirmación. Hermano, no se traguen lo que le dicen por ahí. Sea cortés y ore, porque si es de Dios, Dios te va a confirmar siempre. Palabra de Dios, confirmación. Yo sé de gente que me dice, así dice el Señor, y nunca Dios ha confirmado. Otros sí, y Dios lo ha confirmado. Por tanto, si algo tenemos que aprender en la casa es escuchar la voz de Dios, pero también hay que confirmar la palabra de Dios. Tú no puedes zumbarte por zumbarte. Hay que escuchar y esperar la confirmación de Dios. Por lo tanto, a ambos Dios los confirmó y esa confirmación se vio al final cuando los dos están juntos en una misma casa. Lo tercero, una cosa que tú tienes que aprender en tu casa. Hermano mío, Dios crea el ambiente. Dios crea el ambiente para que las cosas de Él se den. Habló acá y habló allá. Mira, la distancia entre Jope y Cesarea, en cuanto a kilómetros se refiere, son 54 kilómetros. En cuanto a millas, 33.6. Y toma todo un día de caminar. Por tanto, en esa distancia ya Dios estaba bregando con los dos. Dios está diciendo una cosa aquí y Dios está diciendo otra cosa aquí. Son diferentes porque aquí está viendo una visión y aquí está viendo ángeles. Pero vemos la hermosura cuando Dios está en sus asuntos. Y cuando Dios está en tus asuntos, lo contrario, la apariencia contraria de las revelaciones no implica la contradicción de ellas. ¿Verdad? Y es en el encuentro, cómo Dios trabaja, cómo Dios se mueve, cómo a Dios arregla la cosa para que se dé lo que Él quiere. Hermano, en todo lo que vas a hacer, después que tú recibas la confirmación de la revelación, usted espera cómo Dios va preparando. Mira la preparación de Dios, cómo Dios va creando los elementos para que aquello se dé. Ten cuidado, siempre esté pendiente. Porque si tú tienes que estar forzando puertas, lo peor, y le digo yo por experiencia mía, cuando uno fuerza la puerta, las puertas nunca quedan igual. Las puertas se dañan. Algunas veces hay que hasta cambiarlas. Hermano, cuidado con estar esforzando cosas. Hay cristianos que se dedican a eso, de dañar puertas.
No. Usted tiene que tener la sensibilidad espiritual y la óptica de que nada sea obligado. Dios va a preparar el ambiente. Ya el Espíritu Santo estaba trabajando con estos dos antes que se encontraran. Qué maravilloso, ¿verdad? Y yo creo que la gente que viene a mi iglesia y la gente que viene, oye mi mensaje, y cuando yo estoy dándole consejería o una enseñanza, yo creo que Dios ya de antemano viene bregando con esa vida antes que llegue a mí. Y Dios llega, y Dios de otro lado, Dios está bregando conmigo también para que aquello se dé. Por tanto, hermanos, tenemos que reconocer el obrar de Dios. Y Apocalipsis, en la carta de los Filipenses, o de Filadelfia, perdón, dice: yo soy el que abro la puerta, y cuando la abro, nadie la puede cerrar. Pero cuando la cierro, nadie la puede abrir. Seamos tan sensibles que dejemos que Dios obre y crea el ambiente hasta para poder hablar de otro, de Jesucristo. Vamos a ver cómo Dios va trayendo las cosas. Y es maravilloso cuando tú puedes llegar a un punto, porque va a llegar. Si Dios está en ambos lados y está bregando con los dos lados del asunto, hermanos, cuando se encuentren van a estar increíbles, testimonio espectacular. Y como muchos han experimentado, como muchos pasajes bíblicos enseñan, Dios crea el ambiente también para que la reconciliación, la salvación se dé. No fuercen las cosas antes de tu tiempo. Recibe la verdad de Dios, confirma la verdad de Dios y espera el momento de Dios. Muy bien, cuando llegan a la casa, ¿verdad? Es interesante que en esa casa, el versículo 24 dice que Cornelio llenó la casa, primero de familiares y de amigos íntimos. ¿Qué estamos haciendo en nuestra casa? En este momento de coronavirus, se nos está llenando la familia y nos estamos metiendo con la familia. Interesante, eso me recuerda de la ramera Rahab, allá en el segundo capítulo del libro de Josué, que cuando los espías escaparon por ayuda de ella, ellos le dijeron: mira, tira una línea roja y llena tu casa de cuanta persona hay, porque cuando vengamos a conquistar a Jericó, todos los que estén en esa casa se van a salvar. Todos en esa casa se van a salvar. Y aquí Cornelio, sin quien le diga, él sabía ya que la visita de Pedro a su casa iba a salvar a su familia. Y el deseo de él era salvar la mayor cantidad de gente posible. Hermano, y esta persona todavía no ha escuchado el Evangelio de Jesucristo, todavía no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, todavía ni siquiera ha sido bautizado con agua. Y ya mira dónde está el corazón de este hombre. ¿Cuánto más tú y yo no deseamos que todos los integrantes de nuestra familia se salven? Busquemos que entren en la casa. Llama a tu mejor amigo, llama a tu familiar, llama a quien sea, métalos. Que vean esto, que estamos predicando la palabra de Dios, que esto puede llegar a tu casa. Pues fenómeno. Cornelio está fuera de liga. Y entonces el pasaje bíblico
que en el versículo siguiente, cuando Cornelio llega allí, Pedro llega a la casa de Cornelio y Cornelio abre la puerta, el texto bíblico nos dice que él dobló rodillas frente a Pedro y empezó a adorarlo, ¿verdad? Y Pedro lo para. Espérate. Excuse me, espérate. Levántate, porque yo mismo soy hombre. Si alguien sabía esto, era Pedro. ¿Tú sabes cuántas veces Pedro, como decimos en Puerto Rico, había metido la pata? ¿Tú sabes cuántos disparates Pedro dijo y hizo? ¿Recuerda la vez que lo traicionó? Antes dice, Señor, jamás yo daré mi vida por ti. Ajá, Pepe. Y Jesús dijo, tú me vas a negar 3 veces. Si alguien sabía a este momento de su vida de las imperfecciones que él tenía, era Pedro. Ya había aprendido que no hay lugar para la altivez ni para la soberbia. Tú y yo somos hombres, somos gente imperfectas. Nosotros somos personas que todos los días luchamos, si no con una cosa es con otra. Y lo maravilloso de todo esto es como Dios, a pesar de nuestras imperfecciones, ahí que yo veo la gracia, Dios nos usa. Pero hay otros, cuando el ministerio le llega al cocote, o una posición de la iglesia le llega aquí, hermano, se creen lo más grande, lo más grande. Algunos, en Puerto Rico tenemos un dicho que significa, se cree la última Coca-Cola en el desierto, que lo que queremos decir, se cree lo más grande que hay por ahí. No, hermano. Si algo aprendió Pedro ya, es, no me adores, yo soy tan hombre como tú, tan lleno de imperfecciones. Que por ahí yo veo que el hombre ha crecido ya. Ha crecido. Entonces el pasaje bíblico nos sigue diciendo a nosotros que él entró y halló mucha gente allí. Esa es la sorpresa, wow, que hay mucha gente aquí. Y dijo, yo te voy a decir una cosa. El pasaje dice así. Mira lo que Pedro le dice. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío reunirse o asociarse con una persona de otra nacionalidad, por no decir gentil. Eso no estaba en la ley. Eso era parte de la cultura judía hasta este momento. Hermano, tenemos que separar la Sagrada Escritura de la cultura. Hay cosas bonitas de nuestra cultura, sea la que sea, pero hay otras cosas que no son nada de bonitas y que tenemos que eliminar. Por lo menos este caso de prejuicio racial que Pedro le está diciendo. Dice, tú sabes muy bien que yo venir aquí, mi gente, eso es lo peor, no se van a cansar de hablar. Que en el capítulo 11, cuando lo lean, una de las acusaciones que hacen a Pedro allí, dice, pero ¿cómo tú te atreviste a entrar en una casa de una persona incircuncisa? O mejor dicho, una persona que todavía, la palabra griega ahí, todavía tiene prepucio. Like, what? Bueno, hay cosas que hay que eliminar. Hay cosas en nuestras culturas y en nuestra iglesia que podían ser tradicionales. Pero hermano, hay cosas que ya no lo podemos practicar. Si queremos que más gente llegue a nuestra vida, que si la gente quiere llegar a nuestra casa, si la gente quiere llegar a la iglesia, hay cosas que hay que eliminar. Porque si siguen ahí, obstruyen la salvación de Dios. Y Pedro dice, mira, lo que está haciendo Pedro aquí es, estoy aquí en contra de mi voluntad.
Estoy en contra aquí, en contra de mis costumbres, de mi cultura. Pero, gracias a Dios por la visión, porque Él añade, yo estoy aquí, porque esa visión que Dios me dio de los animalitos, esa visión, Dios me demostró que yo no puedo llamar a ningún hombre común inmundo. Qué bueno, ¿verdad? Muchas veces la única manera que nosotros podemos libertarnos de nuestros prejuicios es cuando Dios se revela a nuestra vida. Las revelaciones que Dios trae a nuestra vida es mucho más inclusivistas que exclusivistas. No podemos seguir pensando en el concepto de la burbuja o del concepto que somos una persona, un grupo especial y el que no llena los reglamentos no entra. Cuidado, aquí Cristo está ya a través de Pedro tumbando un montón de prejuicios, que yo creo que la importancia de todo esto no es Cornelio, es Pedro, si yo quiero seguirte usando, tienes que eliminar todas estas malas costumbres, cultura, práctica y prejuicios. Porque yo vine a salvar a todos los hombres, blancos, negros, rojos, chinos, latinos, gordos, flacos, enfermos, inmorales, homosexuales, lesbianas. Yo vine a salvar todos, porque mi sangre murió y se derramó para todos. Y cuando esta gente llegan como llegó a mí, como llegó a ti, empezamos a esa maravillosa transformación. Yo siempre digo que la iglesia, más que nada, es un hospital. Y tu casa puede ser porque Dios ahora te tiene en tu casa y quiere que tu casa sea un hospital también. Aleluya. Pero entonces, él le dice, pues estoy aquí porque por la visión, no porque es la costumbre mía. Estoy haciendo el caso a Dios. A la hora le estoy haciendo caso a Dios. Y dice que como Dios le había hablado, él actuó inmediatamente. Pero a mí me gusta la próxima pregunta que él hace. Si Cornelio dijo, ¿qué pasa? Pedro está siendo obediente a Dios, no entiende todavía. Está aprendiendo unas lecciones. Pero cuando llega allí, le pregunta a Cornelio, oye, Cornelio, ¿por qué me llamaste? ¿Por qué rayo yo estoy aquí en tu casa? Creo que esa es la pregunta que debemos estar haciendo todos nosotros en estos días que estamos metidos en la casa. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué me has llamado? Una pregunta existencial que nosotros, muchos de los que estamos en el ministerio o en la obra de Dios, nos preguntamos continuamente. Pero Señor, ¿por qué tú me traiste aquí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga aquí? Es una pregunta válida, correcta, aunque Dios lo viene dirigiendo y le va revelando poco a poco, pero Él no tiene la revelación total porque tú me traíste hasta aquí, que para mí, bajo la dirección de Dios, Dios cuando nos dirige es fragmentariamente. Un poquito aquí en tu casa, un poquito aquí cuando llega estas personas a donde tú estás y otro poquito en el lugar que te envié. Entonces, ahí empieza Cornelio dando el testimonio. Dando el testimonio de su casa. En su casa. Y empieza a decirle, ¿verdad? Todo lo que sucedió, el ángel le habló. Y a la hora de verdad,
la hora de verdad, él le dice a él, porque Dios me dijo a mí que tú tenías un mensaje para mí. What? Sí. Dios me dijo a mí que te trajera porque tú tienes algo que decirnos. Aleluya. Tú sabes que eso es lo que yo siempre hago domingo tras domingo. Yo busco la voluntad de Dios. Digo, Señor, ¿qué tengo que decir al pueblo? ¿Qué tengo que decir? La gente está esperando un mensaje edificador, consolador, un mensaje de fe, especialmente en estos días de tanta violencia y del temor que existe. Dice, Dios me dijo esto, yo hice todo eso, porque Dios me dijo a mí que tú tienes un mensaje para mí. Súmate. Empieza a hablar. Esa fue el ok, esa fue la señal, la aprobación. Está aquí, no está aquí para enseñarme la cara. Estás aquí para traer palabra de Dios, porque Dios me dijo eso, que tú eras la persona que iba a hablarnos a nosotros. Y entonces, Pedro dice algo tremendo. Otro avance teológico después de que escuchó el testimonio de Cornelio, porque primero es lo que recibe allá en la casa. Y llega a la casa de Cornelio, entonces Cornelio lo comparte lo que él recibió en su propia casa, que aquí hay dos testimonios viéndose. Y Pedro dice, wow. Y dice esta gran verdad. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Cuántas palabras en nombre de Dios? Aquí no hay nadie grande. Aquí todos nosotros somos iguales. Nadie está por encima de nadie. Dios no hace acepción de personas. Tú y yo sí lo hacemos, pero no Dios. Dios no hace acepción de personas. Y entonces Pedro rompe a predicar y habla de ese concepto teológico, después habla de la vida de Jesucristo y todo lo que él hizo, habla del evangelio, vida, muerte y resurrección, y que él fue testigo y de eso y todo, y dice, concluye a decir, y es a través de Jesucristo que las personas se salvan aceptándolo a él. En otra manera dice, yo estoy aquí para decirte que si tú te quieres salvar, después que te dije toda la vida, la cruz y después la resurrección, Cristo nos puso aquí para decirte a ti que si crees en Él, tienes el perdón de tus pecados. El mensaje hermoso que tú y yo predicamos. Y dice el texto bíblico que mientras él estaba predicando, mira lo que sucede aquí, que yo digo, Dios mío, esto está fuera, eso está tremendo. Mientras él estaba predicando, ¿sabe que estaba predicando? Dice el texto bíblico que de momento, mientras Pedro está predicando, yo rápidamente, teológicamente, como la proclama del evangelio está íntimamente asociado con el poder del Espíritu Santo, como la predicación de la palabra está íntimamente asociado con el Espíritu Santo. Cuando tú predicas la palabra tiene poder para invitar todo el poder de Dios, ¿verdad? Y no puedo borrar de mi mente Ezequiel 37, los valles de huesos secos, cuando Dios le dice, predica los huesos secos. ¡Boom! Ya tú sabes, se unieron todo el mundo, todos los cuerpos, huesos, carnes, y revivió el pueblo. Era la esperanza de que serán pueblos nuevamente.
Pero en medio de eso cae el Espíritu Santo. En medio de la predicación. Y comenzaron todos a hablar lenguas. Allí. Y entonces dice el texto bíblico que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces Pedro dice, ¿qué impide que sean bautizados? Pero aquí es algo que yo miré esto y digo, Señor, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Cuando tú lees el bautismo de Jesús, primero Jesús fue bautizado por agua y luego fue ungido por el Espíritu Santo. Cuando tú ves el día de Pentecostés, la gente que escucharon el mensaje se arrepintieron, fueron bautizados y entonces recibieron el Espíritu Santo. Pero aquí, antes de ellos, por lo menos el narrador no lo dice, asumo que en su corazón y en su mente estaban diciendo, Cristo, sálvame. Mientras Pedro estaba predicando, cayó el Espíritu Santo y luego se bautizaron. Y digo, espérate. Lo primero que quiero enseñarte, que Dios es un Dios que nadie lo puede poner en una cajita. La gente enseña, mira, esta es la fórmula. Primero aceptan a Cristo, luego se bautiza y luego se llena del Espíritu Santo. Hermano, Dios obra en la vida como Él quiere. Si algo yo he aprendido en mis años de pastor y mi andar con el Señor, es que Dios tiene la tendencia de hacer las cosas como Él quiere y no tanto como tú y yo queremos. Le venimos con unas fórmulas todo el tiempo. Si este Dios de Dios tiene que ser así, así, así. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Que estos gentiles fueron bautizados por el Espíritu Santo antes de bautizarse en las aguas. Cuidado, tenemos que tener cuidado de no meter a Dios bajo unos reglamentos o unas constituciones o una doctrina tomada del hombre o una tradición. Cuidado. La Biblia nos enseña que Dios hace las cosas como Él quiere. Cuidado de poner a Dios en un cajón. No, y hasta citar Biblia, mira, que tiene que ser así, así, así. No, hermano. Dios es soberano. Y una de las cosas que yo me sorprendo de Dios es que cuántas veces Dios se va contrarias a nuestras expectativas. Pensamos que Dios tiene que hacer la cosa así, así, sí, y Dios dice, no, yo la hago como yo quiero. Y algo que yo creo que debemos de llevar a nuestras casas es tener la apertura de dejar que Dios haga las cosas como Él quiere. Mira, una vez tenía un matrimonio que él era bautista y era convertido, pero él se casó con una hermana, con su esposa que era católica. Y ellos querían danzar en el ministerio de la iglesia. Y entonces ella me dice, pastor, ¿pero por qué me tengo que bautizar? ¿Por qué me tengo que bautizar? Porque yo, el bautismo mío es válido, la iglesia católica. El Espíritu Santo puso en mi corazón. Déjala danzar y déjala a mí. Ok, dance, seguro, no hay problema. Siempre y cuando que es para Dios. Y que tenga una vida recta, porque ella, una mujer que vivía cristianamente. Entonces me vino, pastor, tuve este sueño. Ajá. Y en el sueño yo me veía
metiéndome en un lago y sumergiéndome en un lago. Y mi mamá, que era y sigue siendo católica, le dice: fulana, eso es Dios que te quiere que te bautice. Quiere que te bautice. ¿Y qué tú crees que yo hice cuando supe eso? Rapidito. Cogió las clases y le dio una chapuzada esta vez desde bastante ratito ahí para el nombre, para que Dios haga la obra completa. Obviamente estoy siendo gracioso, pero deja que Dios haga con las vidas lo que Él mejor entiende y no lo cuadremos. Él bautiza a quien como Él quiere y obra en la vida de la gente como Él quiere. Y tú y yo tenemos que aprender la lección que aprendió Pedro. Aprendió Pedro, mira. Y lo único que vio Pedro aquí, que fue en común, que le dio el golpe de gracia. Mira, esta gente recibieron el bautismo del Espíritu Santo igual que nosotros. Dios no hizo diferencia, es que no existe. Por eso es que mi hermano pentecostal es mi hermano metodista, discípulo de Cristo, todos esos hermanos queridos son mis hermanos. Los presbiterianos que creen que solamente echarle 3 gotitas aquí, yo no me meto allí. Yo soy bautista para mí completo. Pero Dios obra en la vida que Él quiere. Ese mismo ejemplo del malhechor en la cruz. Ese tipo ni se bautizó. Ese tipo no cogió clases de bautismo ni nada. Y allí mismo, cuando confesó su pecado, Cristo se lo llevó. Rompiendo el molde que nosotros queremos siempre ponérselo a Dios. Hermano, en estos días, si tú quieres experimentar un Pentecostés en tu casa, un cambio, aprenda lo siguiente: que Dios se quiere revelar en tu casa. Mantén una actitud de oración en tu casa, tanto Cornelio como lo hizo Pedro. Luego, hermano, cuando Dios te hable a tu vida y a tu corazón, procure confirmar todas las cosas. Procure las confirmaciones de las cosas. Tercero, contéstate por qué esto está pasando y para qué Dios te tiene aquí. ¿Verdad? Procura, porque hay un mensaje. ¿Verdad? Y Pedro empezó a aprender 3 lecciones. Primero, Dios no hace acepción de personas. ¿Aprendió eso? No, primero dijo, no puedo llamar a ningún hombre común. O sea, que no lo puede despreciar. O decir que Dios no lo puede salvar. 2, se percató, dice, ¿verdad que todos somos iguales? Y tercero, dice, ¿qué impide? ¿Qué impide que esta persona sea bautizada? Si tiene el bautismo más importante que es el del Espíritu Santo. Todo en su casa. Todo en su casa. Termino con esto. ¿Por qué Dios manda a Pedro a la casa de un gentil? Yo creo que es el cumplimiento de lo que Jesús le dijo a él en Mateo 16, 19. Te he dado las llaves del reino. Yo no creo que San Pedro allá arriba que está pasando lista, no, señor. Cuando dice las llaves del reino, la primera llave fue en el día de Pentecostés. La segunda fue que él abrió la llave del reino para los gentiles. Y a través del libro de los Hechos vas a ver otras 2 o 3 ocasiones donde él sigue abriendo
el reino, que no es otra cosa, es abriéndolo a la gente que Dios va a salvar. Y yo creo que tú también, tú y yo tenemos la misma capacidad. Dios nos ha dado una llave para abrir el reino de Dios, las puertas a otra persona. Pero en este caso, tú tienes la llave para que el poder y el reino de Dios comienza en tu casa. Por tanto, que Dios te bendiga y que en tu casa sigas recibiendo visitas de parte del Señor. Que Dios te guarde y te bendiga. Gracias a Dios por su palabra en el momento. Queremos que nos acompañe la familia Santiago en la última alabanza al Señor. Todos nos reunimos con ustedes en alabar al Señor.
Gracias, pastor, por su palabra. Y gracias a la familia Santiago por esta canción. Vamos ahora a oír la bendición pastoral. Que Dios le bendiga a todos. Hermano, celebre la vida en medio de tanta muerte. Sepa bien que Jeremías nos aconseja: delante de nosotros está el camino de la vida y el camino de la muerte. Que en el día de hoy y todos los días, tú siempre escoges el camino de la vida, el camino de Cristo. Cristo en tu camino con el fin de llegar a tu casa y tu familia. Que cada uno en el día de estos 40 días sea los nuevos testimonios. Cuando nos volvamos a reunir, que hablemos de las grandes cosas que Cristo hizo mientras estábamos afuera de la iglesia. Hablar los testimonios de Cristo en medio de nuestro hogar. ¿Ok? Pues déjame darle la bendición. Que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo los guarde y los bendiga siempre. Dios los bendiga. Adiós el Padre Celestial. Unidos todos a la paz. Adiós.